Muy buenas tardes, bienvenidos a Agenda MOL TV. Estamos cerrando la semana con todo y hoy en nuestra agenda constituyente vamos a conversar de un tema que sin duda no deja a nadie indiferente. Vamos a hablar en profundidad de educación, con tres invitados ligados justamente sus carreras a este ámbito. Vamos a estar, y se los presento de inmediato, junto a Andrea Íñiguez. Ella es candidata del Partido Republicano por el Distrito 14. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Para abrir y romper el hielo, me gustaría que ustedes nos contaran algo de su experiencia para que los conozcan quienes nos ven y también por qué tomaron la decisión de enfrentar este tremendo desafío de ser candidatos para la convención. Hola de nuevo, buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrea Íñiguez y soy candidata por el Distrito 14, que incluye la zona sur de la región metropolitana, Buin-Paine, Melipilla, Curacaví, San Bernardo, en fin, Calera de Tango, perdonen si no los menciono todos, un distrito muy grande, como supongo que el de mis contertulios aquí también. Ahora, primero, ¿cuál es mi expertise en educación? Y después, ¿por qué decidir de candidata a la Convención Constitucional? Yo creo que va una cosa de la mano de la otra, porque llevo 20 años haciendo clases de Derecho Constitucional, yo vengo del mundo universitario, tengo un máster en Derecho y también tengo un doctorado en Derecho, he estudiado sobre todo los derechos fundamentales. Mi tesis doctoral fue en derechos humanos ante los tribunales internacionales, y también tengo estudios en temas de género y feminismo, que también algo se ha tocado para el tema de la convención. Eso por un lado. Y por lo otro, por lo mismo, porque por ser mi área de expertise, ¿no? Que he desarrollado mis investigaciones, las clases, estudios, tantos años, y además me gusta mucho, es que tomé esta decisión de, bueno, si es que los electores así lo deciden, poder contribuir con mis conocimientos a la elaboración de esta nueva Constitución. ¿Cuáles son las prioridades o las principales piedras de tope que tenemos ahora a su juicio en esta Constitución, ya sea en materia educacional, estamos hablando de escolar, como de educación superior, Andrea? Sí, yo agradezco la pregunta porque yo creo que primero, yo creo que hay que ir un poquito más atrás y aquí hay un problema conceptual. Aquí yo creo que en el discurso, en el tema de la educación, sobre todo en los últimos años, y esto es algo que yo he notado y lo he investigado y me dedico a explicarlo, hay una confusión entre lo que es educación y enseñanza, que no es lo mismo, ¿ya? La enseñanza es instruir. Lo que hacemos los profesores en las aulas, tanto en los liceos, colegios, universidades, es instruir, es decir, transmitir conocimiento. Nosotros no somos los primeros educadores en Chile. La educación está definida en la Constitución y me parece que está bien definida como el desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. ¿Y quiénes son los primeros que influyen en ese desarrollo de la persona en la primera etapa de su vida? No es el establecimiento educacional, son los padres. Entonces, por eso es que entonces ahí hay que ver el tema, cuando dicen las falencias en la educación, sí, yo creo que tenemos falencias en la educación, pero visto como el desarrollo en las distintas etapas de la vida, pero a veces se confunde con instrucción, con enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que yo reforzaría? Y aquí yo separo entre lo que es la instrucción y la enseñanza. En la instrucción, yo creo que hay que reforzar el tema de que primero voy a partir por la educación, hay que reforzar el derecho y el deber preferente de los padres a educarlos. Eso últimamente ha estado sumamente amenazado, no solo por la ley de garantías, sino por la ley ESI, que se mandó al archivo, y también me parece a mí, por ejemplo, que cambio haría yo ahí en la Constitución, es que yo le otorgaría el recurso de protección. Hoy en día ese derecho no está amparado por el recurso de protección. Yo sí reconocería el recurso de protección para el padre que sienta amenazado, perturbado, privado su derecho a educar, ser el rol preferente de educar a los hijos. Y en ese sentido después hay que reforzar la libertad de enseñanza y también el derecho de los padres a elegir el establecimiento educacional de sus hijos, que claramente se ha visto amenazado con todas estas leyes que vimos que se llamó mal llamada ley de inclusión, pero que puso esas limitantes sobre todo a la clase media, que me parece muy injusto, que al final la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a educar a los hijos se transformó en un derecho más elitista aún de lo que era. Yo creo que los particulares subvencionados ahí cumplieron un rol muy importante en que no fuera el tratar, ¿no? Porque no hay sistema perfecto, pero el tratar que no fuera un tema de élite la elección del colegio conforme a las orientaciones de los padres. Eso es lo Andrea, que reforzar la y libertad de enseñanza también y el derecho de los padres a educar a los hijos.
Bueno, para continuar, después podemos volver con Andrea, en este caso Gladys, Cristian, ¿cómo nos podemos hacer cargo de esto que es una cosa que a los padres les interesa mucho, la libertad de enseñanza, la libertad de elección, pero hay sectores que critican este dicho en el fondo, en el sentido que esa opción o esa libertad no es tal porque está limitada por la capacidad económica de las familias? ¿Cómo podríamos abordar eso en la Constitución? ¿Me permiten? Mira, previo a eso O sea, yo creo que la Constitución no va a poder, o sea, la Constitución tiene que ser acotada, cuidado, no va a ser muy larga, no pueden estar todas las políticas públicas de educación. Aquí Gladys nos contó muchas de las tareas que ella ha desarrollado, y eso, o sea, solo daría para una Constitución aparte de todas las actividades que ella ha hecho por mejorar la educación en Chile. Eso yo lo reduzco a la ley, incluso a las políticas públicas. Se ve que hay cosas que se ven incluso a nivel municipal, que me parece muy bien porque lo acerca a la realidad territorial. La realidad, supongo, Gladys, que en Coquimbo no es la misma que en Santiago o en Punta Arenas, ¿no? Que oscurece más temprano en el invierno, entonces habrá que haber otro diseño educacional distinto al de ustedes, ¿no? Por eso también me parece muy bien que esté localizado ese tipo de decisiones en políticas públicas más precisas. Andrea, ¿se confunde o quizás se hace caricatura cuando se atribuye a cualquier tipo de proyecto distinto o propio el hecho de discriminar? Por ejemplo, si un colegio quisiera tener un sello y ahora tuvieran que ser todos iguales porque alguien se puede sentir discriminado, por ejemplo. A ver, a mí me parece que hay varios temas. Primero es cuando se habla de educación, que salen los jóvenes a protestar, que la educación gratuita y de calidad, que ya voy a hablar de ese punto. Ellos están ahí, yo creo que hubo un error de concepto, insisto, porque ellos lo que estaban protestando es por un problema de instrucción, no de educación, sino que de instrucción. La instrucción es parte de la educación. Ya nosotros somos parte del proceso de la educación. Eso es lo primero. Lo segundo, yo estoy de acuerdo en que el Estado vaya en ayuda de las personas que no pueden pagar los colegios que quieran elegir para sus hijos. O sea, me parece que eso es una discriminación escandalosa. Pero aquí el problema es ¿a quién financio? Y esto es una discusión que, como bien decía Cristian, es una discusión comparada sobre todo en Estados Unidos, que es un caso que conozco de cerca. ¿A quién financio? Es decir, la oferta o la demanda. O sea, ¿a quién le entrego eso? Al Estado. El Estado provee todo, ¿no? Gratuito, a través de escuelas públicas o escuelas subvencionadas, las cuales pone tantos requisitos que no pueden ni existir, o le entrego eso en forma de bono al padre, para que ese dinero transformado en un bono, ese padre decía a dónde va a llevar a sus hijos. Yo prefiero el sistema de bono porque eso facilita la elección y eso facilita además la igualdad con las personas los padres que pueden pagar la educación de sus hijos sin esos bonos. Y segundo, que ampliar, que claro, dice lo que dice la Convención de los Derechos Niños, es que ampliar, porque si no vamos a terminar ampliando en educación, en temas de libertad de expresión, o sea, va a quedar una constitución larguísima, hay que tener cuidado con eso también. Las constituciones larguísimas al final no terminan siendo muy efectivas. Y no hay, insisto, y no hay una protección de priorizar a los padres frente a los colegios frente a los padres, porque eso es otro tema. La libertad de enseñanza es una manifestación de la libertad de expresión, y la libertad de expresión, como las mentes son diversas, también la libertad de enseñanza hace que tengamos diversidad de pensamiento en la sociedad, y eso es muy importante. Entonces, cuando tú empiezas a tratar de uniformar desde el Estado, lo que estás tratando de hacer es uniformar el pensamiento. Y como te digo, o sea, en educación eso es muy complicado porque es una manifestación, la libertad de enseñanza, de la libertad de expresión. Andrea, si hay un consenso, pareciera haber un consenso en que una forma de proveer este derecho y asegurarlo debería ser con la educación pública, ¿no deberíamos poner ahí todas las fichas o el foco en mejorar eso más allá de una cosa que se criticaba la reforma de educación, partir básicamente con los privados? A ver, primero que el tema yo no sé lo que hizo la ministra Cubillo recorriendo Chile, porque la verdad es que yo soy del Partido Republicano, nosotros no somos parte del gobierno, pero sí yo he escuchado a gente de mi distrito, yo no tengo que hablar con la ministra Cubillo, yo voy a estar a conversar con gente de mi distrito cuál ha sido el resultado de la ley de inclusión, y me dicen, oye, a mí tengo un hijo por acá, un hijo por allá, un desorden. No, nunca, en fin, es un desorden, ¿no? Ha sido peor que antes. Segundo, que esto de que quién va a asegurar que la familia eligió o no bien la educación de los hijos. A ver, cuidado, ¿estamos hablando del Estado? Eso es el Estado, porque eso es lo que estás diciendo, o sea, que el Estado es el que va como a supervisar las elecciones que hacen la familia. Eso es estatización de la educación. Y él dice, ¿de dónde viene este miedo a la derecha? Bueno, de todas las leyes que se están tramitando en el Congreso, que yo ya las conozco.
que están ahí. O sea, hay la ley, muchas leyes que no tienen que ver directamente con la educación, pero la ley de garantía de la niñez, la ley de la ES, incluso la ley de violencia contra las mujeres y otras más, esas meten las manos en educación, así que hay que tener cuidado con eso, y que estatizan la educación. Y lo otro es que cuando se dice, no, es que esto lo financiamos con recursos todos los chilenos. A ver, pero si los recursos de todos los chilenos son los que pagan los chilenos son dueños de los recursos y ellos perfectamente pueden decidir si es que esos recursos quieren que vayan a financiar directamente las escuelas del Estado o a partir que le entreguen un voucher a los padres a través de la educación subvencionada. Ahora, y otra cosa también, esto de la calidad de la educación, hay que definirlo muy bien qué es la calidad de la educación. Como yo te decía, la libertad, la educación, al ser una visión muy amplia, muy heterogénea, también hay distintos conceptos de calidad de educación. O sea, un padre podría decir, ¿sabes que mi hijo está mal instruido, ni siquiera mal educado, porque está mal instruido? ¿Por qué? Porque no sabe inglés. Y otro padre podría decir, pero no importa si el mío está súper bien instruido, no sabe inglés, pero aprendió más religión. U otro dice, no, yo quería que aprendiera francés porque venimos de una familia francesa, yo quería que bueno, mi hijo está súper bien instruido porque le enseñaron más arte y yo no quería que le metieran tanto libro en la cabeza. Bien, y está todo eso bien. Entonces, y otra cosa para terminar, ojo, hay que ver qué ha pasado con los colegios públicos cuando se habla del Estado, que asegura la educación. Veamos lo que pasa con el Instituto Nacional nomás. O sea, veamos lo que pasó, no solo el Instituto Nacional, hay otros ejemplos, pero veamos lo que pasa entonces con el Instituto Nacional. Y si hay colegios particulares subvencionados donde hay muchos padres que han querido ir, los padres no son tontos, probablemente piensan, y es así, y puede que sea así, que reciben educación. Ahora, lo que hablaba Gladys, ¿qué hago yo con esta persona que vive en un pequeño pueblo, por ejemplo, en Coquimbo hacia la cordillera, y no hay un colegio privado? Yo ahí estoy de acuerdo que es el Estado el que tiene que asegurarse que esa persona reciba educación. Pero cómo la recibe, eso es ahí donde tenemos la diferencia, porque alguien podría decir la escuela tiene que estar abierta para los 3 alumnos, otros podrían responder, no, ¿sabes qué? Esto no funciona bien, mejor contratémosles un bus muy bueno que los venga a buscar y a dejar y que además les asigna una buena colación. Eso es política pública y no tiene que ver tanto con la Constitución. Insisto, yo creo que eso tiene que quedar a nivel local, porque las realidades educacionales son distintas en todos los lugares y centralizarla, bueno, ¿qué sabe un burócrata de Santiago las realidades que vive Coquimbo hacia la cordillera Gladys o que viven de Punta Arenas al sur cuando el invierno es crudísimo y prácticamente no sale el sol en todo el invierno, o al revés en la zona norte, etcétera? Entonces yo creo que hay que acercar a la educación al estudiante y eso significa desburocratizarla, porque además el dinero que se aporta a la educación por el Estado, generalmente, y eso se probó lo que pasó con el Instituto Nacional, que a veces se pierde en la burocracia y no llega al alumno. No digo que sea el caso de la labor que realiza Gladys, pero ella tiene que reconocer también que hay mucho, esto me lo han reconocido, personas que han estado en la educación pública, tanto alumnos como padres, que las subvenciones que se envían a veces, o subvenciones especiales, o programas, o dinero para programas educacionales en las municipalidades terminan en cualquier parte. Y eso Gladys yo creo que ya lo sabe. ¿Te vas a poner a defender el derecho a la no discriminación de niñas, niños, adolescentes y familias, o vas a seguir defendiendo el derecho a la discriminación de las instituciones sobre esos niños, niñas y adolescentes? Esa es toda la pregunta constitucional que tenemos que responder, porque es la pregunta que Chile ha estado discutiendo hace 25 años. Andrea, para cerrar. A ver, yo creo que Cristian debería informarse, leer el proyecto de ley Garantía de Niñez, entre otras cosas, que permite que los niños puedan ir a protestas sin el permiso de sus padres. Así que y entre otras cosas, así que no me van a decir que no quieren estatizar la educación. Y en cuanto a la instrucción, que insisto, es distinto la educación que la instrucción. Y en cuanto a la instrucción, el respecto, yo no sé lo que de la ministra Cubillo, yo no sé de qué está hablando, pero lo que sí sé es que hay muchos colegios privados que sí se hacen cargo de todo lo que está diciendo él de niños con discapacidades o con problemas educativos cada vez más. Yo creo que los problemas están en la educación pública, que ni siquiera te dejan entrar al colegio. Y ojo, a propósito, aquí ni siquiera se ha hablado, que en mi distrito hay mucha gente que ha tenido el problema de que manda a sus hijos a la educación pública, no quieren ir a paro los hijos, y olvídate la presión, la persecución, el bullying, la discriminación, a propósito de la discriminación que sufren. Pensar distinto y tener, como decía Gladys, proyectos educativos distintos. El proyecto educativo es una manifestación de la libertad de expresión, ¿ya?
y por lo tanto ella no lo ha negado, y hay personas que sí, tú puedes limitar el proyecto educativo hasta destruirlo en la esencia cuando le pones tantos requisitos que haces imposible su libre ejercicio.